tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues bueno, vamos a hablar sobre un tema que les agrada mucho, sobre los periquitos violeta. En este caso pues bueno, ya sabemos que existen distintas tonalidades de los violetas. Igual este pequeño cuadro pues por ahí lo encontramos en algún grupo de Facebook, el cual creo que lo compartió en un Francisco, me imagino que se llama así. Es igual una persona a la cual pues hemos estado mencionando mucho en este canal, ya que pues fue el pionero en lo que fueron los proyectos de periquitos. Hizo muy buenos proyectos, de los cuales pues también se le agradece el estar compartiendo todo su conocimiento. Igual si lo quieren seguir, también está por ahí su grupo de Facebook. Bueno, vamos a iniciar. Este es un proyecto que, bueno, un proyecto no, es un video que me estuvieron solicitando, una actualización de un video que ya tenía. Estamos en este caso, el video pasado, pues bueno, mostraba periquitos violeta con alguna otra mutación. Ahora lo vamos a hacer pero sin que tengan una mutación, solamente va a tener lo que es el violeta en la mutación base, en este caso ya sea sobre azul cielo, azul cobalto o azul malva, y vamos a ver la diferencia que tiene entre un simple factor y un doble factor. En este caso pues bueno, del lado derecho pongo lo que es la línea base. En este caso vamos a iniciar con el azul cielo, por eso lo pongo en el lado derecho. Y pues bueno, vamos a empezar con el simple factor, un azul cielo simple factor, pero en violeta. En este caso pues bueno, vemos la diferencia que tenemos entre uno y otro. El color pues sí va a cambiar. Podría parecer que es un cobalto, pero no lo es, y hay muchas formas para poder identificarlo. Ya sabemos que pues igual los gulares pues también van a presentar este color violáceo que pues ya tenemos, y también se puede presentar en lo que es la cola del periquito. Enseguida pues tenemos el doble factor. El doble factor en violeta, en azul cielo, pues es un color muy bonito, se va a hacer un color así medio moradito. Entonces es algo que llama mucho la atención a muchas personas. Pues ya también hay veces que estos ejemplares pues hay veces que los modifican en algunas fotos y pues se ven exageradamente morados. Podría darse el caso a lo mejor que sean tomados con algún flash o dependiendo, ¿no? Pero pues ya esto pues se va a ir viendo con lo que vamos a estar observando en estos videos. Necesitan también ustedes revisar pues que sí sea verdadera esta fotografía que ustedes ven. Por eso al momento de adquirir un periquito con esas características pues ustedes deben de revisar que sí sea el periquito que les están mostrando, ¿no? Porque pues bueno, ya nos encontramos cada cosa con esto de las tecnologías que pues ya no se sabe. En este caso pues bueno, por imágenes pues sí también se podría confundir un poco, no se podría identificar como tal qué mutación va a ser cada cual, pero pues bueno, vamos a tratar de hacerlo de la forma más fácil para que a ustedes también se les facilite. Aquí pues bueno, ya sabemos cuál es la diferencia. Un color pues está más pegándole a un color morado y el otro pues está un poco azul, un poco más subido, pero no llegando a un cobalto como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a ver que se va a ver todavía distinto el cobalto, ¿no? Igual amigos, ya saben, suscribirse al canal, dejarme sus comentarios. Ya me di la tarea de contestarlos en la mayoría. Si todavía tienen alguna duda o quieren responderme en el mismo comentario, preferible que comenten nuevamente, ya que YouTube ya no me notifica cuando ustedes me responden. Ok, bien, ahora vamos a ver los azul cobalto, el violeta en azul cobalto. Como vemos, la diferencia pues sí es un poco distinta a la anterior. Igual aquí en el lado derecho también tenemos al ejemplar azul cobalto sin violeta. Y en el simple factor pues bueno, vemos que ya es un poco más subido de tono. También los gulares pues vienen con su color violáceo también. Y en el doble factor pues bueno, ya cambia un poco más la tonalidad que nosotros vamos a tener. Ya se ve un poco más más morado, pero no tan diluido como el anterior, que fue el azul cielo, ¿no? Entonces aquí ya ustedes van a ir pudiendo observar qué tipo de violeta tienen. Ahora existen muchas tonalidades, como se los mencionaba al inicio. Esto va a depender mucho de las mutaciones que le vayan sumando a los periquitos o a los ejemplares, porque no va a ser lo mismo un cobalto que tenga nada más azul cobalto violeta en doble factor, pero que también sea a las claras o que también sea perlado, ya que distintas mutaciones también afectan lo que es la visualización del ejemplar, o en este caso las plumas o
en mayor o menor medida, ¿no? Va a ir subiendo, va a ir bajando la intensidad de la coloración. Entonces esto también va a afectar a la tonalidad de los violetas. Por eso es que existe una gran variedad. Pero nosotros aquí estamos viendo en su forma básica, en su forma de simple, ¿no? Entonces para eso ustedes pues también ya para que tengan esto en claro y que vean que existen más tonalidades de violetas, que no nada más son estas. Ahora vamos con el malva. En este caso pues tenemos el simple factor que ya nos lo estamos mostrando ahorita, y del lado derecho igualmente tenemos el azul malva pero sin violeta. Vemos que pues sí hay una diferencia clara, se ve un violeta un poquito más subido, y en el doble factor aquí lamentablemente pues no pude encontrar una fotografía que no tuviera el cara amarilla, pero en este caso trae un Golden Face doble factor que no nos afecta mucho para el momento de explicar la diferencia, ¿no? Invade por completo la tonalidad como se los había pues indicado en otros videos, o en el video pasado también. Si gustan revisarlo, pues ahí explico los diferentes tipos de Golden Face. Entonces aquí las diferencias, pues, o sea, ya sabemos que en el doble factor se va a hacer un poco más subido de tono que en el simple factor. El simple factor pues igual no se va a ver igual que un malva. Y tampoco los vamos a poder, bueno, en este caso no se confunda con el factor gris, ya que es muy distinto. Pero igual podríamos sacar algún video ya de eso, hablando sobre las diferencias entre los violetas y los grises, para que ustedes también puedan pues identificarlos más fácilmente, ¿no? Y bueno, en este caso pues ya nosotros ya tenemos que estas son las bueno, lo básico de lo que es el violeta en las tres líneas, que es el azul cielo, azul cobalto y el azul malva. Ya si ustedes tienen alguna otra duda, pues pueden revisar el video pausándolo y comparándolo con su ejemplar. Recordemos que son solo fotografías, en este caso que tiene la mutación base. Aquí pues igual trae opalino, pero pues el opalino no modifica tanto la tonalidad de lo que son pues sí, las ondulaciones, ¿no? No como lo vamos a ver ahorita en ejemplos de distintos periquitos con violeta, pero con más mutaciones. En este caso el de la izquierda pues es un violeta diluido. Entonces aquí ya se ve el cambio, ¿no? Un poquito distinto. En el lado derecho tenemos un alas claras, cara amarilla con violeta también. Y en el centro pues tenemos a un violeta con la mutación canela, y también es alas claras. Entonces aquí ya vemos las distintas diferencias de tonalidades entre pues todos los violetas, ¿no? Bien amigos, pues bueno, hasta aquí vamos a dejarlo el video. Igual ya saben, dejarme sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.